Bienvenido al segundo módulo del curso. En esta clase te enseñaré a declarar variables tipo string. Desde mi punto de vista, las variables son lo más importante de un programa. Si alguien te dice lo contrario, te doy permiso para que le pegues. Las variables nos permiten guardar información en la memoria de la computadora y poder usar dicha información en el programa. Por ejemplo, para guardar un nombre, una edad, un color o el número de vidas o puntos en un videojuego. Las variables tienen diferentes tipos. Cada variable debe tener un tipo adecuado para el dato que se quiere guardar dentro. En esta clase vamos a ver el tipo de dato string, que sirve para guardar cadenas de caracteres. Simplificando, permite guardar texto, aunque este texto puede también ser o contener números. Pero hay que destacar que, si se guardan números en una variable de tipo string, no se van a poder hacer operaciones matemáticas con ellos. En Visual Studio he creado un proyecto de consola al que he llamado declaración de variables. Para declarar una variable lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos el tipo de dato, en este caso string, el nombre de la variable, a la que yo voy a llamar nombre personaje, el operador de asignación y el texto que queremos guardar en la variable, en este caso Aragón, y cerramos con punto y coma. Al ser un texto, como ya sabemos, tenemos que ponerlo entrecomillado. Lo que acabamos de hacer es crear un huequecito en la memoria del ordenador para guardar un texto. A ese hueco le hemos dado un nombre para luego poder acceder a él fácilmente. Y finalmente hemos guardado un texto dentro. Hemos guardado el nombre Aragón en la variable nombre personaje, que es del tipo string. Al hecho de dar un valor por primera vez a una variable se le llama inicializar. No es obligatorio inicializar las variables al momento de declararlas. Podríamos, por ejemplo, haber hecho esto. Declaramos la variable nombre personaje del tipo string y luego más adelante en el código, simplemente con nombrar la variable, podríamos haberla inicializado con el nombre Aragón. Como ves, aquí ya no es necesario especificar el tipo de la variable. Eso solo es necesario a la hora de declararla. En C# el signo igual es el signo de asignación, sirve para asignar valores, pero más adelante en el curso necesitaremos comparar cosas, así que si queremos decir que una cosa es igual a otra, necesitaremos utilizar el signo de doble igual, pero esto lo veremos más adelante. Podemos poner el nombre que queramos a una variable, pero tenemos que tener en cuenta varias reglas. No puede empezar por un número, no puede contener espacios, no puede tener acentos, no puede tener caracteres especiales salvo guión bajo. Y como dije en clases anteriores, cuidado con las mayúsculas. No es lo mismo una variable que se llame nombre en minúscula que una variable que se llame nombre en mayúscula. Serían dos variables completamente diferentes. Y como consejo, usa nombres descriptivos, para que cuando veas la variable en el código te hagas una idea de lo que contiene. Si llamas a una variable, por ejemplo, variable 1, es posible que dentro de un tiempo no te acuerdes de lo que contiene, o si tu código lo ve otro programador difícilmente se va a enterar de nada. Te recomiendo usar nombres del tipo edad personaje, puntos de vida, velocidad horizontal, etc. Haz lo que te dé la gana, pero luego no digas que no te advertí. Si te fijas, estoy siguiendo una pauta para los nombres de las variables. Empiezo en minúscula, y si el nombre de la variable consta de diferentes palabras, cada una de las siguientes palabras la empiezo con mayúscula. Esta forma de proceder no es obligatoria, pero es una convención bastante extendida. A esto se le llama camel case, o regla del camello. Al parecer que las variables tienen jorobas. Os recomiendo usar esta forma de nombrar variables, ya que si llegáis a trabajar con Unity para videojuegos veréis que usa esta norma, y en las propiedades de su editor reconoce las palabras y las separa. Aunque si lo deseas, otra forma totalmente válida sería esta. Esta otra forma sería totalmente válida, aunque yo no la recomiendo. Si te preguntas por qué las variables están apareciendo subrayadas en verde, esto es porque ahora mismo las variables no se están usando para nada, no las estamos usando en el programa, simplemente las hemos declarado, pero no le estamos dando un uso. Por eso Visual Studio las subraya en verde. Te vuelvo a recordar que es interesante comenzar el nombre de las variables en minúscula, para así diferenciarlas de las clases y métodos que comienzan con mayúscula. Como puedes ver aquí, la clase program empieza en mayúscula y el método main empieza en mayúscula. Las variables, como su nombre indica, son variables. En cualquier momento podemos cambiar su valor dentro del programa. Esto es algo realmente sencillo. Simplemente volvemos a poner el nombre de la variable, nombre personaje, igual, Legolas. A partir de este punto en el programa, la variable nombre personaje ya no contiene el texto Aragón, sino que contiene el texto Legolas. Vamos a hacer un pequeño programita para comprobarlo. Voy a borrar todo lo que me sobra. Dejamos solo el string nombre personaje. Para esta comprobación vamos a usar la clase console y nuestro método preferido, el writeLine.
En las clases de introducción vimos que podemos mostrar un texto explícitamente en la consola. Por ejemplo, así. Pero también podríamos mostrar el valor de una variable. Para ello basta con escribir el nombre de la variable entre los paréntesis. Podríamos poner aquí nombre personaje, y la consola lo que haría sería mostrarnos el valor de la variable nombre personaje, en este caso Aragorn. Vamos a crear otra línea debajo para poner un texto explícitamente. Pulsa una tecla para cambiar el valor a la variable. Después se le cambia el valor a la variable y la vamos a volver a mostrar por consola. Control C, Control V y por último ponemos un console.readKey. Vale, en este código acabo de cometer un pequeño error. Justo debajo de este writeLine deberíamos poner otro readKey. Lo copiamos, Control C y Control V. Vuelvo a explicar rápidamente lo que va a hacer este programa. Creamos una variable llamada nombre personaje de tipo string. Luego la inicializamos guardando dentro el valor Aragorn. Ese valor lo mostramos por consola y luego hacemos que la consola muestre una línea que pone pulsa una tecla para cambiar el valor a la variable y ponemos un readKey para que espere que el usuario pulse una tecla. Justo después cambiamos el valor de la variable nombre personaje por Legolas y volvemos a mostrarla por la consola. Y por último volvemos a poner un readKey para que espere la pulsación de tecla y no se cierre la ventana. Vamos a probarlo. Aquí lo tenemos, nos muestra el texto Aragorn, pulsa una tecla para cambiar el valor de la variable. Y nos lo cambia por Legolas y otra pulsación para salir del programa. El programa ha funcionado de la forma deseada, no tiene ningún error lógico. Ya has aprendido cómo declarar e iniciar variables, cómo cambiarles su valor y cómo acceder a ellas. Prepárate para profundizar un poco más en la siguiente clase.